señalar que en la base, el sustento de todo esto es la cuestión económica y las contradicciones económicas. Las guerras están motivadas por eso, por las crisis económicas que motivan en distintos momentos las guerras. Es el caso de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, como lo ha señalado perfectamente el compañero Flores, ¿no? En el caso de Rusia, en el momento del zarismo, la Primera Guerra Mundial contra Alemania, el Imperio Austrohúngaro, después de eso se produce el 17 la Revolución Rusa bolchevique y comienza un periodo de guerra civil para una Rusia desangrada con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y sin embargo tuvo que afrontar 3, 4 años más de guerra civil enfrentando a Europa, a 14 naciones, no solamente Europa, sino a Estados Unidos y a Japón, que intervinieron. Unos desembarcaron por Vladivostok, otros por la parte central asiática, otra por la parte occidental europea de Rusia. Y Rusia tuvo que enfrentar esa situación y salió finalmente victorioso de esa Primera Guerra Mundial y comenzó el proceso de la construcción de la nueva sociedad, el socialismo. Del 2024, prácticamente Stalin es el constructor porque Lenin muere tempranamente. Seguía la Segunda Guerra Mundial, la misma situación, Alemania, y casualmente es en Europa donde se dan estos orígenes de esta guerra por las disputas entre las grandes potencias, entre los grandes imperios, por el mercado económico, por los territorios, por las materias primas y por todo. Igualmente Rusia, que venía de ese corto periodo de construcción socialista del 39, 40, 41, tiene que enfrentar la guerra y finalmente salir victorioso juntamente con los países occidentales y en este caso Estados Unidos y Rusia comienza un periodo de emulación, pero también de confrontación en ese aspecto económico. Se declara a los pocos tiempos la Guerra Fría, que dura hasta la caída de la Unión Soviética, ¿no? En ese terreno hay que señalar algo que lo indica el compañero Luis Carlos, ¿no? En su primera pregunta, que lo tengo aquí en el chat, sobre ese enfrentamiento económico. Indudablemente Rusia nunca estuvo equiparada económicamente a Occidente y concretamente Estados Unidos. Estados Unidos siempre era mucho más, pero sin embargo la Unión Soviética tenía que afrontar eso y lo tenía que hacer en el terreno militar prácticamente. En ese sentido, siempre todo su esfuerzo y todo su ahorro interno y toda su inteligencia, todos sus científicos para mantener esa equiparidad y que eso permitiera la seguridad y la paz entre ambos países y no se produjeran enfrentamientos directos que sí se produjeron en muchos países durante toda esta época, ¿no? Llegan al 80 el gobierno de Ronald Reagan y desarrolla la Guerra de las Galaxias, una guerra multimillonaria para cubrir de un escudo a Estados Unidos y evitar que la Unión Soviética pudiera atacarlos, y eso los lleva a un desgaste económico tremendo, ¿no? Hay que señalar también que Rusia responde con la guerra asimétrica, que le llaman, ¿no? Y que es la explicación de las armas que ahora Rusia tiene, son las armas hipersónicas, porque si bien es cierto, los otros cubrían con un escudo todo lo que cubría, bueno, la Unión Soviética lo que hizo fue a través de la velocidad y la autonomía de estos misiles hipersónicos burlar todo ese escudo que le costó a Estados Unidos ingentes cantidades de dinero y esfuerzo. No fue gratuito tampoco, ¿no? Y entonces esas armas hipersónicas se comienzan a desarrollar en ese momento y son las que ahora tiene Rusia y hace posible que enfrente al mundo occidental, porque son armas que incluso hasta este momento no las tiene ni siquiera Estados Unidos. Armas hipersónicas que van a 10 veces la velocidad del sonido o mucho más, y logrando más de 20, 23.000, 25.000 kilómetros por hora prácticamente. Y entonces esas son la superioridad en el ámbito armamentístico que tiene Rusia, pero que viene de esa confrontación. Finalmente, el 90 cae la Unión Soviética, Estados Unidos se proclama como la única potencia, Fukuyama declara el fin de la historia, se declara el capitalismo por 1000 años en el mundo,
y comienza Estados Unidos a expandir su control absoluto sobre todo el mundo y sucede todo lo que he relatado la primera exposición, ¿no? Sin embargo, eso no ha sido así, se desarrolla paralelamente China y lo que estamos viendo ahora en definitiva es la confrontación, es ese sistema unipolar de Estados Unidos que trate de mantenerlo por todos los medios y sin embargo no le alcanza porque China lo ha rebalsado, le ha comido la tostada y ahora le disputa la supremacía. Y eso es bueno, claro que es bueno, entre que exista un solo país o que exista una serie de países y que entre ellos se equilibre, eso es mejor para todo el mundo, es mucho mejor que el dictado único de un país. Y eso es lo que Estados Unidos se ha lanzado a resolver, esa disputa frente a China, el fondo y el trasfondo de toda esta situación es esa. Todavía no estalla, pero tal vez en algún momento se va a manifestar. Mientras tanto, se ha lanzado Europa y Estados Unidos contra Rusia a través de Ucrania para tratar de destruir y derrotar a Rusia. No es gratuito, Europa no está participando gratuitamente tampoco. Históricamente, siempre han habido teóricos, geoestrategas, que han diseñado que es necesario destruir Rusia, la Unión Soviética en su tiempo, Rusia ahora, porque es un país extremadamente grande, 17 millones, como Unión Soviética tuvo 22 millones de kilómetros cuadrados, 2-3 veces lo que es Estados Unidos, China, Canadá, Brasil, digamos, ¿no? Más de 2 veces individualmente cada uno de esos países, y con inagotables riquezas. Ese territorio, lógicamente, por esa extensión, también tiene petróleo, tiene gas, tiene diamante, tiene madera, tiene tierras raras, tiene todo, es un universo. Y entonces, eso es lo que siempre se ha apetecido en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y ahora. Y esos países imperialistas como Inglaterra, como Francia, como España, como Portugal, como Alemania, como los holandeses y otros más de Europa, se lanzan no gratuitamente ni sentimentalmente por defender al débil, entre comillas, sino se lanzan porque van sobre ese territorio, van sobre ese país y lo que buscan es encontrar ahí en ese país, todo lo que ellos requieren en cuanto a materias primas, básicamente, pero también otros bienes, tanto intelectuales como materiales, como materias primas, pero también su tecnología, su desarrollo tecnológico que han logrado. Entonces, eso es lo que está en disputa en el mundo y eso es lo que confronta. Estados Unidos trata de salir de esta crisis que embarga a todo el mundo, pero principalmente Estados Unidos, justamente a través de esta guerra. Es el gran beneficiado económicamente, porque es el que provee de materias primas, de armamentos, de todo a Ucrania, pero también a Europa. No es casual que se hayan volado el gasoducto Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico que iba de Rusia hasta Alemania, llevando gas barato, y que permitía que Alemania tuviera una posición muy expectante y muy desarrollada. Eso lo han volado. ¿Y lo han volado para qué? Para que sean ellos los que provean de ese gas licuado desde los Estados Unidos, lo que significa pues el incremento del costo en 1, 2, 3, 4 veces. Y de otro lado, a Europa realmente regresarla para atrás tremendamente. Las empresas europeas, justamente por el encarecimiento de la energía y una serie de materias primas, están saliendo de Europa y Estados Unidos le está brindando a través de una serie de leyes y prebendas y ayudas económicas para que se establezcan en Estados Unidos. Es lo que está sucediendo. Europa se está desindustrializando y además por la carencia ahora de esas materias primas y por el incremento del otro lado de los precios, sus productos definitivamente van a ser mucho más caros y no van a ser competitivos. Mientras tanto, en Europa hay una inflación galopante, hay 10%, 15, 20, en algunos países llega hasta al 20, 30%, como es el caso de los países bálticos y los países de Europa del Este, pero en otros como España, Francia,
Inglaterra superan largamente el 10%, llegan al 20%, a tal extremo que últimamente estamos leyendo la noticia que en Inglaterra, donde en Europa en general hay una ola huelguística general porque la gente ve que su dinero, su salario pierde poder adquisitivo y se lanza a la lucha por recuperar ese poder adquisitivo. Y entonces hay una ola huelguística en todos los países europeos occidentales y en unos casos peor, en otros menos, pero en definitiva todos se ven afectados. Estás leyendo ahí que en Inglaterra están limitando la compra de algunos productos de alimentos, ¿no? A 1, 2, 3 productos por persona, porque tienen problemas, porque quienes los abastecen no están en capacidad por la circunstancia misma de esta situación que se está presentando de poder abastecerlo. Y entonces la situación es muy complicada. No es que estemos propiciando ni nos alegremos que pueda surgir una guerra. De hecho, la guerra, como lo han manifestado todos, una tercera guerra está en marcha, definitivamente. ¿Qué significa que Rusia esté enfrentando a 40 países de Europa, de Estados Unidos y de Asia, algunos, en el campo de batalla? Que le están suministrando armas que son utilizadas para destruir al ejército ruso. Entonces, ellos están participando, aparte de más de 20.000 mercenarios de todos los países del mundo y de Europa. Hay polacos, hay rumanos, hay ingleses, hay franceses, hay norteamericanos, todos mercenarios que están yendo a luchar. Entonces están participando y cada vez esa participación se va incrementando porque por el tipo de tecnología y armamento que están haciendo, proporcionándole a Ucrania, tiene que necesariamente ir con gente que maneje eso, que capacite eso. Y eso va a poner en un momento determinado en una confrontación directa. Además que el apoyo de información, de inteligencia satelital y todo lo demás, lo está brindando Occidente y específicamente los Estados Unidos. Entonces estamos en una guerra de esa naturaleza, de una tercera guerra mundial, y subyace, como le digo, las causas económicas de parte de las potencias que quieren beneficiarse de esta situación. Un nuevo reparto quieren hacer del mundo, ¿no? Y en ese sentido no estamos exceptos nosotros, América, estamos en el candelero, porque somos depositarios de muchas riquezas, de muchas materias primas. América es el principal productor de alimentos, es el que más produce a nivel mundial de alimentos, entonces, y de materias primas. Acá hay cobre, plomo, oro, plata, infinidad de minerales que tenemos, litio últimamente, hay uranio y todo lo demás. Entonces, acá se está dando esa lucha y Estados Unidos está tratando de asegurar ese patio trasero, y eso se manifiesta en estos movimientos que están habiendo, que son muy escondidos, digamos, no se percibe muy fácilmente, pero hay todo un esfuerzo de parte de los Estados Unidos para revertir la situación en los países latinoamericanos. ¿Cuánto quisiera? Ya ha sucedido en lo del Perú tampoco es muy casual ese cambio de gobierno, ¿no? Justamente que se adecua a la política de los Estados Unidos, pero igual vamos a ver, o lo estamos viendo en el caso de Colombia, por ejemplo. Acá va a haber una huelga de taxistas alegando el excesivo cobro por el petróleo. Hay problemas en otros países, incluso hasta en México. Estados Unidos está quejándose que México no se está comportando como un aliado que ellos quisieran tener, ¿no? Y ven que confronta con Estados Unidos, México, el gobierno de López Obrador, y entonces Estados Unidos está actuando. Indudablemente está desestabilizando al gobierno mexicano, al gobierno colombiano, muy posiblemente a otros gobiernos que tienen ese tinte de gobierno democrático, progresistas, que tienen unas posiciones más independientes, más de defensa de sus riquezas naturales y todo lo demás. Eso lo está haciendo Estados Unidos y eso se va a incrementar en el transcurso del tiempo y de acuerdo a cómo se desarrolla la situación. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, como también he dicho al comienzo, es necesario pues movilizar a la gente a luchar contra esta situación que nos puede llevar a un holocausto a todos.
Las guerras van a cambiar de carácter y de sentido, ya no van a ser las guerras de posiciones, de líneas, de guerras convencionales, no van a ser guerras muy rápidas y van a ser nucleares. Rusia ha declarado que si ve amenazada su soberanía, en el caso de este conflicto, ellos van a echar mano a sus armas nucleares, tanto tácticas, pero también las armas estratégicas. Y ahí pues le va a caer a Europa y le va a caer a Estados Unidos, como Estados Unidos va a usar sus armas para contra Europa misma, porque no le va a temblar la mano, ahí no va a distinguir entre aliados ni nada por el estilo, y sobre todo contra Rusia y China. Entonces, ese es el gran peligro, la posible eventualidad que pueda sucederse, ojalá que no, pero tampoco se puede descartar. De ahí que es necesario la lucha contra la guerra, por la paz mundial, hacer conciencia en la gente de lo que se está viviendo y de lo que está aconteciendo en estos momentos. Eso es importante. En realidad son muchas las preguntas que hay y yo quisiera solamente terminar en esa parte tratando de dar una explicación global del asunto, ¿no? Tal vez más adelante tengamos posibilidad de conversar más en detalle específicamente estos asuntos. Gracias, compañero. Muchas gracias. Efectivamente, ya las cosas se han tocado de manera amplia. Creo que hay algunos elementos que faltan de todas maneras, que es necesario remarcarlos. Creo que va a ser parte de un comunicado y quizá de una intervención anterior. Uno es el tema del terrorismo de Estados Unidos. De una vez por todas tiene que quedar claro, es el mayor terrorista del mundo. Lo que ha hecho con Nord Stream no tiene nombre. Con aliados mismos europeos, destruyendo a su propia Europa. Eso es increíble. Realmente no puede pasar por alto. Hay que difundirlo masivamente en toda la población porque eso es condenable por todo punto de vista. Creo que es un elemento clave que hay que destacar en este primer año. El segundo tema, que es clave también, es la campaña de discriminación, racismo y antirrusia que ha dejado Estados Unidos y sembrado en el mundo. Y eso ha pegado en los periódicos nacionales, internacionales, en la televisión, en todo el mundo. Es muy similar a la campaña antijudía de Nazi. Tiene todas las características de ser un arrasamiento contra una nación completa. Creo que eso va emparejado con otro de los criterios que se ha perdido el lenguaje diplomático absolutamente. Se habla así, de destruir una nación. Se habla de liquidarla, de quebrarla, de hundirla. O sea, realmente es otro mundo que está tratando de destruir, bueno, otro mundo que está tratando de mantener Estados Unidos a su costa con una serie de declaraciones de este tipo. Y otro elemento clave es el cómo está fomentando el militarismo, el armamentismo. Incluso a Japón está rearmando, a Alemania lo está rearmando, a todos, para defender su complejo industrial militar. Creo que todos esos son elementos que hay que trabajarlos de manera más detalle y que nos hace recordar mucho a este aniversario. Por eso es que hemos hecho este evento, creo que quede bien claro, vamos a distribuir los documentos. Compañero. Sí, adelante Luis. Un número nomás. Valdría notar también la destrucción de todas las propuestas ecológicas, ¿no? Porque estábamos en el problema del cerrar los fósiles, combustible limpio, y la actitud de Estados Unidos de nuevo ha impuesto un desprecio total por el problema del cambio climático, la temperatura media mundial. Entonces hay que anotar entre los puntos que usted ha hecho, que son 1, 2, 3, 4, uno más, la posición, que el mundo vive una crisis de principios ecológicos, ¿no? Causada por Estados Unidos. Uso del carbón, se ha vuelto al uso del carbón, parece mentira, claro, se destruyeron los gasoductos y ahora en Europa, en Alemania y otros países están nuevamente las plantas. Han regresado a la época de carbón. Al carbón, sí, cierto. Y el carbón es el que más contamina, ¿se da cuenta? Eso es importante. También quisiera agregar de que el problema energético no se ha resuelto en el mundo, porque todas las energías supuestamente verdes no se han desarrollado en
en lo que se esperaba. Entonces, de todas maneras vamos a tener petróleo para los próximos 20, 30 años, quizás hasta 50 años, y no va a haber ninguna situación al respecto. Pero lo que yo quiero dejar en evidencia también es que Estados Unidos tiene una ventaja, y la ventaja de los Estados Unidos es, o sea, poder manejar hasta estos momentos con gran éxito su campaña mediática. Tiene un control de todos los medios. Entonces, a través de eso, prácticamente en que ellos van ganando, incluyendo propuestas que nunca se han desarrollado, como con la famosa Guerra de la Galaxia, que yo me acuerdo que se hablaba de eso, y que al final de cuentas eran satélites espías para poder manejar las cosas. Pero para alguien que es objetivo, prácticamente desarrolla otro tipo de propuestas armamentísticas, si quiere decirlas, como los misiles balísticos hipersónicos, pues, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que Estados Unidos en estos momentos se debate en un problema principal, que es la contaminación de su propio medio, y tengo entendido que hace unos minutos atrás hay un incendio muy fuerte en una planta de producción de uranio en los Estados Unidos. Y si no me equivoco, creo que es en Kansas o en algún lugar de ellos, pero hay un fuerte impacto en el ecosistema americano, tanto por los productos químicos, que al final de cuentas desviaron la atención con los ovnis y los globos y todo ese tipo de aparatos, que al final de cuentas ha tenido una respuesta de la ministra de Relaciones Exteriores, que le dice pues que se preocupe por lo menos de su pueblo, ya que si no hace la democracia en su país, menos lo va a hacer en otros lugares, ¿no? Entonces, Muy bien. eso es un poco lo que quería aumentar. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos. No se olviden, hemos distribuido el tema de los principios de paz, los 12 puntos del gobierno chino, está en la web grupoemancipador.com. Por favor, respóndalos. Porque es importante, es lo último que quería señalar solamente. Este es un documento que no va dirigido a Estados Unidos. Estados Unidos ya le dio el portazo. Le ha dicho, no, eso no va. Claro. Pero ¿para qué sirve eso? Eso sirve para unir a todos los BRICS, sirve para unir a toda América Latina, sirve para unir a toda África, sirve para unir a todo el Medio Oriente. Entonces es un elemento, una herramienta que China lo ha lanzado para Estados Unidos, definitivamente. Eso está coordinado con la Federación Rusa también. Ha habido etapas previas. Constituye una plataforma para garantizar que el mundo vive en paz. Léanlo con detenimiento, léanlo con mucha descripción, difúndanlo lo mejor posible, porque es una propuesta que va a seguir. No la ha lanzado China para que la lea Estados Unidos, ya le dio el portazo al minuto. Ese es para que los pobres, los países de África, América Latina, Indo-Asiático, se unan en gran frente mundial, más allá del BRICS incluso, que garantice parar la mano a Estados Unidos y a todo el militarismo.